y en vez de cocinero valiosa, la voy con otros concellares, todos bien vestidos con los sus delantales. También ahí tirando de parrilla para hacer una carne de maravilla. Aquí en Valdesoto, en este domingo de Sidros y Comedias. Vamos a enseñaros el reportaje que hemos hecho sobre la comedia y todas las celebraciones que van a tener aquí lugar hoy. Esperemos que os guste. Estamos aquí con Paco Huertas de Radio Exterior, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la fiesta? Excepcional, la organización, la puesta en escena, la gente cómo se involucra, todos los personajes, la comedia, me parece algo realmente único. ¿Y qué te ha traído hasta aquí, hasta Asturias, para esta fiesta? Bueno, yo creo que la comunicación que habéis hecho, el personaje del Sidro, que es el personaje central, que ya le conocía, y luego pues el resto de los personajes que hoy no han podido desfilar por el tiempo, pero que también realmente son muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que puedas volver otro año. A vosotros, por supuesto, gracias. Gracias. Bien, pues aquí está la foto de familia de muchos de los componentes de este domingo de Sidros y Comedias. Están, por supuesto, los Sidros de Valdesoto, con la comedia de los adultos y la comedia de los más pequeños, la bandina del grupo Principado y los componentes del grupo del Valledor, de Allande. Y vemos también alguna mascarada de algún otro sitio. Como podéis ver, está clara la cordialidad que hay entre los grupos y la buena relación que hay entre todos.
tiempo que non te ensenación e a la pared tu valiente carrera. Non fagas caso, paisano, que has venido para charlar. Si quieres que te echen una mano, yo soy el que te puedo ayudar. Pero vosotros no trabajáis cantón todo el año en la casona. ¿Qué pasó al vuestro patrón? Oye, ¿qué tal? Gastando en una broma. ¿Qué va? Error de explotación. Pillo un ere, porque non tenía pez. E a nosotros, mandaros a freír feres, ensinarnos a la explotación. Les vacas y los pites, a consideraros a la pecho y la filón. La mujer desangró por cansancio. La explotación, trabajó por la solución del banco la mujer. Ya cobran por receta, pero es que tarde por cobrarnos una letra. Para los maestros, en un nivel, si tenemos que ir en clase, pero son esta que es, si te dieron nota de ver. Acabo de llevar un WhatsApp, algo quieren esto. ¡No tienes paquete! ¡Buenos días, grandes! ¿Qué coño estáis haciendo? Estamos escribiendo a ver su WhatsApp. Bueno, y el Facebook, bueno, ¡Paráis, que me da correcto! Eso no puede ser cierto. esto, ¿qué pasa al gobierno? Voy a tratar claro. ¿Quién debe preparar como gané y vamos a darte oportunidad? Esperad, paisanos y vecinos. ¿Dónde estará el vecinos? Queremos dejar bien claro que estamos en contra de los recortes, ya sean de sanidad, de educación o deporte. Y por eso decimos, todos los escolares de país, Asina que podéis volver pa' misa. ¿Pero qué coño están diciendo bien? No ves que está todo el mundo de conceito. ¿Cómo y eso de que vas por el deseo? Aclara de una vez este misterio. Y es entiello, paisana, lo que pasa. Verás que dice cosa de más. Escuchaime, gente de la comedia. Desde punto, si nadie lo remedia, en sin hacer distinción de hombres y mujeres, con la comedia voy a hacer un que vamos a quedar en sin trabajo. Después de todo lo que dimos el gallo, estuvimos desfilando por media España. Que todo el mundo supiese que este pueblo era acá. Y
también en el extranjero. De verdad que desfilamos en Oviedo. También desfilemos preciso. Pusimos a la de Soto, La de tu hueso se me escapa. Pero ya que no veo otra salida. La crisis está amargándome la vida. Ya no tengo perres ni papapeles. Los de Hacienda desearonme a 2 veces. y pienso que nosotros no pagamos, si nos estruyen casi hasta matar. Y después de dejarnos en nada, súbenos el IVA para darnos las tocadas. Y nada más y nada menos que 3 puntos. Pero eso a los vivos, que a los difuntos subieron los 3. Lo que hay que ver, que yo no hay perros ni para morrer. ¡Ya de vosotros! No me desearía que 13 siguió la despedida. Ahora tengo que peinarme sola y tiñirme el pelo con Coca-Cola. Lo de los 13, a mí de qué me suena. ¿Y del concello de Pola de Chena? En principio, por un de los malos. Pero nosotros no pues apartamos, si vamos siempre juntos como hermanos. En este momento, júrote por Dios, que si eches a uno, eches al otro. Al cargará, fala por ti. Yo estoy de acuerdo si me echen a mí, pero si esto es despedido, el pueblo que queda tiene que servir. Pero ¿cómo puede ser tan insolidario? Después de lo que pasamos en rivales, juntos cortesábamos a les dames. Y de los tontos nos reímos con ganas. Ya, pero yo tengo un problema. Y una cosa muy seria en este tema. Si la hipoteca no pago este mes, van a desahuciarme, pues ya debo 3. Y para arriba de que me quiten la casa, tengo que seguir pagando la tasa. ¿Cómo explicar que estando desahuciado por banco todavía sigas en tu pago? Eso tiene fácil solución. Solicita el pago en dación. Y es que si en el banco te pones chulo, lo único que te van a dar es por culo. Pero no salió nadie para evitar la siente desahuciada. ¡Ay, dama! Esa ahí hay un mal para nada. Para que no te puedan desahuciar, tienes que estar casi acá y viviendo, y con 20 familiares pidiendo. Y desea que en riba tu vida, que valgáis todos un seguro de vida. Bien. A mí me desearon de contar. Si con los médicos llega a negociar, en 2 días operen el sin cobrar. Llega de gobierno, el estado de bienestar se termina. Va a privatizar los hospitales. No vamos a poder ponernos males. Quieren cobrarnos hasta por la comida. Están jugándose en nuestra vida, digo te lo yo. Si cada vez hay más medicinas que tenemos que pagar entre ellos, como pagan lo que pagan, pagamos 1 euro por receta, van a andar. Si te hará mala la cosa, a mi abuelo, para el gripe recetaron un pañuelo. A este paso, los médicos de Jesús no van a pedir la tarjeta de ¡Muchos puntos! pero, ¿qué vas a despedimos? Pues sabes en lo que te pitimos. Si en media España somos envidiados, con un uruguayo fuimos premiados. Siempre desfilamos con alegría, lo mismo fuera de noche que de día. O no te acuerdes que en Zamora no tuvimos paraes ni 1 hora. Os de Zamora acuérdome de una cosa, y he de ver de cocinero a Llosa. Estaba ahí con otros concejales, todos bien vestidos con los sus delantales. Estaban ahí tirando de parrilla, haciendo una carne de maravilla. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Ver al alcalde vestido de bandelín. Si la somoyer pensaba con guarda, a ver cómo iba por ponerlo en casa. En la iglesia no dice verdad.
bien, que van a fichar un de tuya, que me parece que lo llamen David Villa. Es que si es rico, da un poco más de caldo, que pague la cláusula del Ronaldo. Podemos traer a la Suzuki y la de las motos a poner una fábrica en Valdesoto. Total, para llevarla para Tailandia, podemos desearnos un prau en Landia. Ya me puse yo. Me cago en la cuna que nos salió. Bien, yo presento la dimisión. Yo no puedo con esta negociación. Os despedido de bien y hay prioridad. Que baixar costes. Y como tú no pudiste hacer nada, yo ya tengo la decisión tomada. Para acabar con este tema delicado, en este momento despido al pecado. Ya te dijimos que no había despido y que en esto íbamos a estar todos unidos hasta que el pecado no vuelva o los comediantes pónense en huelga y como estamos cargados de razón, vamos a hacer una manifestación. ¡Viene un desgraciado! Si el pecado no trabaja, ¡pónese la estrella! ¡Contra el bien y un cabrón! ¡Doble manifestación! Bueno, bien, tú vas con esa siempre. Yo pensé que tuvieras diferente. ¡Ay, viejo! Los siglos vamos todos a una y que no te quede duda de ninguna. Todos los personajes son importantes y hacémoslo como quieran antes. Los viejos dirigiendo toda la historia. Los dos cortos mirando del sol. Les más fuertes siempre son estos dames que deben de cortesiales los dos galanes. El Diego con la sosa sabiduría y el criau con su punto rebeldía. Y el pecado que siempre tiene contra el punto, el encargado de poner en sí es el punto. Y por fin, los más necesarios, los hidros personajes centenarios. En este mundo tan moderno, revivimos nuestras caras de infierno. Y deseamos morir las tradiciones, de seguro que seremos peores personas. Con todo lo que dijiste, ya me convenciste bien. Que todos hacemos falta en este suelo. Así que aunque las cosas quedan mal, seguiremos juntos hasta el final. Sí, señor. Pues llegó el fin, señores y señores, del Domingo de Sidros y Comedias. Los de la Asociación El Cencerro nos vamos hasta el año venidero, que faremos un poco crítica de las cosas que pasan en la política. Si os gustó, un aplauso os pedimos y hasta el año que viene nos despedimos.
que son muchos, ya visteis que hoy teníamos caldo. Queremos agradecer también a todos los grupos que vienen y con ello podemos hacer este evento tan guapo. Y sobre todo al público, que sin vosotros no seríamos nada. Así que un aplauso para vosotros. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con José Ramón Oliva, que es el escritor de esta comedia tan buena que hemos visto y que te han premiado por todo tu trabajo. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos otro domingo más con los Sidros y la comedia, luchando contra el tiempo, pero bueno, nada pues con nosotros. No, bueno, esta comedia yo creo que ha sido, bueno, buenísima, ¿eh? ¿De dónde sale la inspiración? Bueno, con todo lo que nos está haciendo el gobierno este año era fácil inspirarse, vamos, porque lo que hacemos al final y eso, criticar un poquitín pues todo lo que está pasando y la verdad es que este año pasó mucho, había de dónde sacar. Luego siempre recordamos también cosas que pasaron ya aquí expresamente en Val de Soto, que también hubo este año unas cuantas cositas de las cuales acordarse. Siempre hay muchos temas de que hablar. ¿Y qué tal el público? Lo hemos visto muy bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, el público siempre se mete bien en la comedia, siempre hay una cosa que gusta, el hecho de que se cite gente que conocen, de que hables del alcalde, del presidente, de tal, o de Urdangarín, pues siempre son cosas que la gente agradece y que presta, bien, bien. Y una cosa, además aguantaron estoicamente el frío y el tiempo, así que muy de agradecer que hayan venido a acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena otra vez. A vosotros, gracias. Bueno, pues desde aquí, desde Val de Soto, nos despedimos en este domingo lluvioso de Sidros y Comedias. Esperemos que os haya gustado y que el próximo año os animéis a venir.